Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y, si no es así, esperamos que nuestra dosis de entretenimiento les saque una sonrisa. Hoy tenemos una noticia que ha dejado a muchos de ustedes con la mandíbula desencajada, preguntándose qué diablos está pasando en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo. Si han leído bien el título, y la verdad es que ha sido un verdadero terremoto de información, de esos que sacuden los cimientos de la industria y hacen que todos los titulares se giren en una sola dirección. Estamos hablando, por supuesto, de Cani de Met y de la noticia que ha sacudido al planeta del entretenimiento de una forma espectacular el 31 de enero de 2026. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy, con toda la información que hemos podido recopilar, va a dar muchísimo de qué hablar, y posiblemente generar un debate aún más intenso en los próximos días. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante, aunque a la vez desconcertante, tema, quiero hacerles una pequeña invitación, una que siempre digo con la mejor de las intenciones. Si aún no lo han hecho, si por alguna razón el algoritmo los ha traído hasta aquí por primera vez o si son seguidores leales pero holgazanes, denle a ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo, más de lo que imaginan, a seguir trayéndoles las últimas novedades, los análisis más profundos y sí, también los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, siempre con respeto y fundamento. Además, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, vienen contenidos que les van a volar la cabeza. Ahora sí, pónganse cómodos, porque vamos a lo que vinimos. La fecha señalada en el calendario es el 31 de enero de 2026, y lo que ocurrió ese día fue sencillamente monumental. Las redes sociales, esa plaza pública digital donde todo se amplifica a la velocidad de la luz, y los medios de comunicación, desde los más serios hasta los más sensacionalistas, explotaron como nunca antes se había visto. De repente las tendencias mundiales, esas que marcan el pulso de lo que preocupa o interesa a la humanidad, se inundaron por completo con los nombres de Cani de Met. Y no estamos hablando de un nuevo proyecto cinematográfico juntos, ni de un simple rumor pasajero que se disipa con el amanecer. Estamos hablando de algo que ha tomado a todos por sorpresa, algo que, según las primeras informaciones que se filtraron y que rápidamente fueron confirmadas por fuentes cercanas a ambos artistas, marca un antes y un después radical en sus carreras y quizás en sus vidas personales. Para quienes no estén tan al tanto, o para refrescar la memoria de los más fervientes seguidores, Cani de Met son dos figuras sumamente populares, pilares del entretenimiento en su país de origen y con una base de seguidores masiva que se extiende por todos los rincones del planeta. Sus carreras han estado marcadas por éxitos rotundos, producciones que han cautivado a millones de espectadores, actuaciones que han dejado huella y esa química en pantalla que en su momento hizo soñar a muchos con que esa conexión mágica traspasara la barrera de la ficción y se convirtiera en una realidad. Han sido objeto de innumerables especulaciones, rumores, hipótesis y conjeturas a lo largo de los años, alimentando las portadas de revistas y las conversaciones de los fans. Pero esta vez, la noticia parece ser mucho más concreta, más profunda y francamente, infinitamente más impactante. Lo que se ha filtrado y que, como decíamos, rápidamente se ha confirmado, es la decisión de emprender caminos profesionales completamente separados. Y aquí viene lo que ha desatado la tormenta. No solo se trata de una separación profesional, sino que la forma en que se ha anunciado esta ruptura, y las razones que parecen estar gestándose detrás de ella, son lo que ha generado tanta conmoción. Al parecer, esta no es una simple y diplomática decisión de tomaremos caminos diferentes, que vemos a menudo en el ajetreado mundo del cine y la televisión, donde los actores simplemente buscan nuevos proyectos o explorar facetas diferentes. Aquí la situación parece tener un tinte mucho más personal, más definitivo, y las implicaciones van mucho más allá de un simple cambio de agente o de proyecto. Las primeras reacciones de los fans fueron, como era de esperar, un torbellino emocional. Una mezcla de incredulidad ante lo que parecía imposible, profunda tristeza por el fin de una dupla tan querida y, por supuesto, una sed insaciable de saber el porqué, el motivo oculto detrás de esta decisión trascendental. ¿Qué pudo haber llevado a dos artistas tan exitosos, con una trayectoria tan sólida y una conexión tan fuerte con el público, a tomar una decisión tan drástica y aparentemente irreconciliable? Los rumores, como era de esperar, no se hicieron esperar, volan. Más rápido que los aviones privados que usan las estrellas. Algunos apuntan a diferencias creativas irreconciliables, la clásica excusa que a veces oculta verdades más complejas.
Otros sugieren que han llegado a un punto en sus carreras donde buscan explorar proyectos en solitario de manera más profunda, ansiosos por demostrar su valía individual sin el cobijo de la dupla. Pero siendo honestos y analizando la magnitud de la noticia, la sensación general es que esto sugiere algo más allá de meras diferencias de agenda, de guión o de visión artística. Hemos estado trabajando incansablemente recopilando información de diversas fuentes, hablando con gente del medio, leyendo entre líneas y analizando cada fragmento de información que ha surgido. Y lo que parece estar tomando forma, lo que se perfila como la realidad, es que esta separación no solo implica un fin a las colaboraciones profesionales, sino que Asterisco podría estar ligada a decisiones vitales importantes que ambos están tomando simultáneamente. Se habla de proyectos personales que requieren su total dedicación, de iniciativas empresariales que van más allá del entretenimiento, o incluso de un deseo mutuo y consensuado de reinventarse por completo en la industria, alejándose de las etiquetas que se les han asignado y de la imagen pública que se ha construido alrededor de su exitosa y aclamada dupla. Es importante recordar que Khan y Demet han compartido mucho más que pantalla. A lo largo de sus carreras, sus vidas se han entrelazado de formas que han sido objeto de constante escrutinio y admiración. Se han visto envueltos en relaciones mediáticas que han acaparado titulares, han forjado amistades cercanas que se han mostrado públicamente y han cultivado una complicidad que, para millones de personas, era un sello distintivo de su éxito y de su conexión genuina. Por lo tanto, que anuncien un alejamiento tan pronunciado con estas características y de una manera tan firme, lógicamente, genera un sinfín de preguntas sobre su relación personal, sobre lo que realmente está sucediendo detrás de las cámaras, y si esta separación profesional tiene ramificaciones en su vida privada. Algunos analistas de la industria, con su visión estratégica y su conocimiento del funcionamiento interno del espectáculo, sugieren que esta podría ser una estrategia muy audaz para relanzar sus carreras de forma individual. Al separarse ahora, cuando ambos se encuentran en la cima de su popularidad, cuando sus nombres son sinónimo de éxito, podrían estar abriendo la puerta a oportunidades únicas que antes, quizás, no se habrían presentado o no habrían sido tomadas en cuenta. Demet, por ejemplo, podría explorar roles más desafiantes, más dramáticos, o dirigir su enfoque hacia producciones internacionales con un perfil artístico diferente al que han tenido hasta ahora, buscando consolidarse como una actriz de carácter. Khan, por su parte, podría sumergirse en proyectos de autor, explorar la dirección, o incluso incursionar en otros ámbitos artísticos que siempre han estado en su mira, como la música o la escritura. Pero y aquí es donde reside el misterio y el verdadero impacto de esta noticia. Las fuentes más cercanas, aquellas que hablan en susurros pero con conocimiento de causa, hablan de una decisión tomada con mucha reflexión y, aparentemente, con un profundo consenso. No parece ser una disputa pública, ni un desencuentro ruidoso que alimente el morbo mediático. Más bien, se intuye un acuerdo, quizás doloroso, pero necesario para ambos en este punto de sus vidas y carreras. Y es precisamente esa sensación de calma aparente tras la tormenta, esa ausencia de conflicto manifiesto, lo que ha desconcertado a tantos. Podría ser que hayan alcanzado un punto de madurez profesional y personal donde las ambiciones individuales, los deseos de crecimiento y la búsqueda de nuevos horizontes prevalecen sobre las sinergias colectivas, por muy exitosas que éstas hayan sido. Los fans, por supuesto, están divididos, como suele ocurrir ante este tipo de noticias que tocan el corazón de sus ídolos. Una parte se entristece profundamente por el fin de una era, recordando con nostalgia los momentos icónicos, las escenas memorables y las emociones que Khan y Demet nos regalaron juntos. La otra parte, la más optimista y quizás la más entendida de las dinámicas de la industria, espera con ansias ver lo que cada uno de ellos será capaz de lograr por separado. Después de todo, ambos son talentos innatos, con una capacidad probada para conectar con el público, para emocionar y para entregar actuaciones memorables que quedan grabadas en la memoria colectiva. Ahora mismo la información oficial es escasa y se centra, como era de esperar, en el anuncio de la separación profesional. No hay detalles concretos sobre los proyectos futuros de cada uno, ni sobre si esta separación tiene implicaciones en su vida privada más allá de lo estrictamente profesional. Sin embargo, la manera en que se ha comunicado de forma tan firme, tan directa y tan clara, nos hace pensar que estamos ante una decisión muy meditada, una que ha sido cuidadosamente sopesada y que, efectivamente, va a tener repercusiones importantes en la forma en que vemos y entendemos sus carreras de ahora en adelante. No es un punto y seguido, parece ser un punto y aparte, con la posibilidad de un nuevo capítulo completamente distinto.
¿Será que esta separación marque el fin de una etapa dorada, el crepúsculo de una era de éxitos compartidos, o será el inicio de una nueva era de descubrimientos individuales, de crecimiento personal y de reinvención profesional? Solo el tiempo, ese implacable juez y sabio consejero, lo dirá. Pero lo que es innegable, lo que podemos afirmar con rotundidad, es que la noticia del 31 de enero de 2026 será recordada como un punto de inflexión crucial en sus trayectorias. La forma en que Khan y Demet decidieron tomar caminos diferentes, y la magnitud de esa decisión, ha dejado al mundo del entretenimiento en un estado de vilo, esperando con una mezcla de expectación, curiosidad y una pizca de nostalgia ver qué les depara el futuro a estas dos estrellas que han brillado con tanta fuerza juntas. En resumen, la noticia del 31 de enero de 2026 sobre Khan y Demet se centra en su impactante y sorpresiva decisión de separarse profesionalmente. Lo que ha dejado a todos boquiabiertos es la contundencia y la aparente profundidad de esta separación, sugiriendo que va mucho más allá de simples diferencias laborales o desacuerdos puntuales, y que podría estar íntimamente relacionada con decisiones personales importantes que ambos artistas están tomando de forma paralela. Si bien los detalles específicos aún son escasos y se mueven en el terreno de la especulación y las fuentes cercanas, el anuncio ha generado un revuelo considerable en la industria del entretenimiento y entre sus millones de seguidores, quienes ahora esperan con gran interés y expectación ver qué nuevos rumbos tomarán sus carreras individuales y cómo evolucionarán como artistas y como personas. Y hasta aquí llegamos con esta noticia que, como les dije al principio, ha removido los cimientos, ha generado un torbellino de reacciones y ha abierto un mar de interrogantes. Ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes este análisis, esta información y estas reflexiones. Espero sinceramente que les haya resultado interesante, que les haya dado una perspectiva más clara de lo que está ocurriendo y que les haya aportado algo nuevo a su comprensión de este fascinante mundo. Ahora, y esta es la parte que más me gusta, me encantaría saber qué piensan ustedes. Ustedes, la audiencia que hace posible este canal, son los verdaderos protagonistas. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Creen que es una buena decisión para sus carreras? ¿Qué esperan ver de Khan y Demet por separado en el futuro? ¿Les genera ilusión o tristeza? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios, que nos encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esa comunidad tan especial que nos caracteriza. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron útil o entretenido, y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido exclusivo, con análisis profundos y las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen like. Compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fans de Khan y Demet, o simplemente les interese el mundo del entretenimiento, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que se viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, y, quién sabe, quizás con más detalles sobre el futuro de Khan y Demet. Hasta entonces, cuídense mucho y disfruten del espectáculo de la vida. ¡Chao!